¿Qué tal, queridos amigos? Hay tanto de qué hablar, pero al mismo tiempo mi preocupación es hasta dónde estaré aburriéndolos a ustedes, repitiendo las degradaciones del actual gobierno, de la administración López Obradorista. Eso me preocupa mucho. Me preocupa terriblemente porque, además, las campañas nos suenan por ambos oídos y no sabemos a ciencia cierta qué hay detrás de cada una de las candidatas. Lo de Álvarez Maínez ya lo tengo desechado. Si tuviera un poco de dignidad se retiraría de la contienda. Pero no la tiene. Desgraciadamente no la tiene. Y así que vamos a concentrarnos en las candidatas. ¿Qué hace Claudia Sheinbaum visitando al episcopado? Una mujer que sabemos que es judía, pero que ha renegado de todas las religiones y que sin embargo va a tener la ocasión de recibir una bendición en busca de la paz. La paz no la da solamente la Iglesia Católica, ¿eh? La paz la dan sobre todo los grupos políticos. Y los grupos políticos no han dado ninguna muestra de que quieran acabar con la violencia. Bueno, los grupos políticos relacionados con el régimen feroz y felón de Andrés Manuel López Obrador, el mandante Pelafustán. Xochitl Gálvez, pues sí, ella sí es católica y fue a buscar al episcopado que debiera ya tener una posición más enérgica. Ya es hora de que los sacerdotes utilicen los púlpitos no solamente para rezar el rosario, sino también para cuestionar con la libertad de expresión que tenemos todos, no solamente unos y otros, sino todos, sobre lo que está pasando en el país. Todo esto comenzó cuando los obispos de Guerrero, por su cuenta, trataron de intervenir para que los grupos organizados del crimen, sobre todo los narcotraficantes, cesaran en su intento de seguir violentando a la población. No sé si tuvieron éxito, pero el hecho es que los homicidios siguen en la misma pauta y se cree que al final de este malhadado quinquenio con 10 meses más van a llegar a 200,000 los muertos ejecutados por el crimen organizado. Esto es sencillamente terrible. Esto es algo que degrada las conciencias. Esto es algo que lastima profundamente las raíces del pueblo de México. Solamente hay un poder que puede equipararse con el poder manipulador de López, y es el poder de la Iglesia. La Iglesia que en un alto porcentaje sigue siendo el factor que concientiza a la mayor parte de los mexicanos. Por eso también sería muy interesante que su santidad el Papa Francisco le diera una vueltecita a México. No que venga, ¿no? Porque no está el clima para que venga, pero sí que nos hablara un poco de lo que no debemos permitir los mexicanos que ocurra, para que siquiera sepamos, en voz del alto pontífice, cuál es la opinión de aquellos que conocen perfectamente al pueblo de México y que saben cómo redimirnos del marasmo de la incongruencia. Esto sería muy interesante. Pero también, como ya comenté hace unos días, el hecho de que el ejército mexicano no va a votar por Morena nos hace reflexionar sobre todos los grupos que ha ofendido el señor López Obrador en su intento de radicalizar a la sociedad mexicana. Porque de esto no hay duda. Él dice que es el presidente más injuriado de la historia. No es así, porque ha habido otros que han recibido una catarata de injurias y no se han quejado tanto como este. Pero no puede negar que hay millones de mexicanos que lo aborrecen. No sé el número exacto, pero sí sé que son mayoría los que han sido afrentados por el régimen. Y lo digo claramente, está el sector turístico, el sector de los transportistas, el sector de salud, que son los que más están indignados por la mala administración del doctor Muerte y de sus secuaces durante la pandemia y los días subsecuentes, porque todavía ahora el COVID continúa. Están también los maestros,
están también los que viven en Acapulco y saben lo que ha pasado allí. Están también los gobernantes que ya no reciben dinero, los gobernadores que ya no reciben dinero porque todos se lo clavan. Fíjense a qué grado ya llegamos de miseria, que está haciendo una colecta el señor López para tratar de pagar los costos de la reparación de la puerta de Palacio Nacional que tumbaron los padres de los normalistas de Ayotzinapa. Ya no son 43, ahora son 44, porque hay que agregar al que asesinaron violentamente en Guerrero hace apenas unos días. Y empezaron a recorrer el camino de las mentiras, de que se llevaban armas, de que se llevaban drogas, y no había absolutamente nada excepto lo que lo sembraron los mentecatos y ladrones que han querido siempre evolucionar hacia la manipulación colectiva. Esto es lo que tenemos que decir, los periodistas que tenemos libertad no porque me la conceda López, sino porque la tengo en el alma, en la conciencia y en mi capacidad analítica, que es a lo que me he dedicado toda mi vida. Y toda mi vida he dicho que el sistema político mexicano nos ha quedado chicos ya a los mexicanos. Nos queda chico porque sencillamente no va a la par con la evolución de una sociedad que reclama democracia, que reclama justicia y sobre todo que reclama respeto a nuestras libertades. Ahí es donde la Cuarta Transformación se ha equivocado. Y por eso la señora Sheinbaum está desesperada, porque tampoco tiene a los sacerdotes de su lado. Al contrario, ellos me han dicho que algunos de los que he conversado con ellos, que no va a haber sacerdote, ni obispo, ni cardenal que se atreva a votar por Morena. Y me lo dicen también los economistas, por ejemplo, los de Citibanamex, que se quedaron esperando a la candidata Claudia Sheinbaum para que hablara de las finanzas y de la manera en que va a manejar la política económica si llegase el terrible caso de que la sociedad se volviera a equivocar y fuera ella presidenta de la República. Yo creo que esto ya es motivo de reflexión. El que está evadiendo, por ejemplo, los foros a los que han sido invitados todos los candidatos, las dos candidatas, y el Esquirol, que seguramente tendrá que salir de la contienda tarde o temprano. Pues bien, tampoco fue a la reunión con los ganaderos Claudia Sheinbaum, y allá con los ganaderos pues le reclamaron lo que pasó en Segalmex, una deuda de 15, bueno, un fraude, un tremendo boquete de 15,000 millones de pesos, mucho superior a lo de la estafa maestra. Y esto pareciera como que ya se nos olvidó, como ya se nos olvidó el tráfico de maderas finas que ha propiciado la devastación y la tala y misericordia de millones de árboles en el sureste de este país para construir el chu-chu-chu de Andrés Manuel, que va a 28 kilómetros en algunos tramos difíciles. Es de risa. Los turistas que vienen de Estados Unidos y de Europa y que presumen que van a subirse al Tren Maya, regresan absolutamente decepcionados. Ya lo corroboré, porque no existen las condiciones para presumir que el Tren Maya sea un atractivo turístico. Como tampoco puede decirse que el AIFA ha servido para algo más que servir de estación de carga para ahí enviar la droga que llega de otras naciones y de algunas poblaciones de México también. Esto no lo ha dicho el señor López. Le da miedo hablar de esos temas. Le da miedo decir que la refinería de Dos Bocas ya es caduca y no se ha inaugurado. Ahora dicen que en abril. Y seguirán hablando. Pero el caso es que lo único que ha servido la refinería de Dos Bocas es para darles guachicol a los sinvergüenzas, porque alrededor de la refinería es de donde más guachicol sale. El guachicolero mayor es el presidente, o el que se dice presidente y no es más que mandante Pelafustán. Esto es una realidad ingente en nuestro país, en un país en que la corrupción es necesaria, como alguna vez dijo el señor López, porque esa ayuda también a los proyectos de la Cuarta Transformación. No olvidemos esta frase significativa
que va muy a la par con aquello que gritó y se le fue de la boca Claudia Sheinbaum, que siga la transformación. Se le fue, porque mentalmente ya está afectada también por el mimetismo que tiene con López Obrador, como el mimetismo que tienen sus hermanos con el propio López, y con todo aquello que ha tocado la antítesis del rey Midas. Lo que toca se vuelve podredumbre. No caigamos en el error terrible de creer que los bonos del bienestar han servido para algo cuando se ha defraudado descaradamente con las tarjetas del bienestar. En fin, que México necesita salir del marasmo y ya sabemos cuál es el único camino. No me van a callar y lo digo con cero cobardía.